Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas. Una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años. Y en nuestro primer año lo logramos. De reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800.000. De lo que es el milagro económico de Majaguas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya usted puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, también el 0412-334-5488. Les repito, 0412-334-5488. Teníamos, creo que un par de semanas que no habíamos podido realizar el programa totalmente en vivo. Lo vamos a hacer el día de hoy, luego de ese par de semanas, porque bueno, la jornada informativa y de labores no me había permitido o dado la oportunidad de hacerlo. Les repito, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista. Ya estoy transmitiendo en vivo en mis plataformas digitales, y también el 0412-334-5488. Puede enviar allí algún comentario, sugerencia o interrogante. Y me puede seguir en mi canal en Telegram, aunque se le olvide a mi coordinador de piso que está, pero existe, señor Omar. Y me puede seguir ahí, el código QR está ahí, ¿o no? No lo logro ver, no lo tienen todavía, ¿verdad? Bueno, si lo logran colocar, me puede escanear en el código QR y conocer lo que hacemos para defender la verdad de Venezuela. Fíjense, mi invitado el día de hoy estuvo, si no me equivoco, en una entrevista pregrabada, ¿verdad? En laiguana.tv. El título de esta entrevista era De analista candidato, se llamaba, así era la entrevista. Vi parte de lo que hizo Osvaldo Hernández. Además, quiero aprovechar el momento para felicitar a laiguana.tv, a todo su equipo. Cumplen 13 años de labor periodística. A un gran amigo, compañero, Miguel Ángel Pérez Pirela. Vaya, desde A Pulso de Venezolana de Televisión, mi reconocimiento para ti y todo tu equipo. Bueno, formamos parte también de laiguana.tv, el programa Aquí Ahora, pero hoy estamos en A Pulso. Ya me saludan algunas personas por aquí, dice buenas noches, saludos. Buenas noches. Bueno, yo decía que de analista a candidato. Hoy nos acompaña un abogado egresado de la Universidad Santa María, con posgrado
en Ciencias Políticas y actualmente, ya lo decía, es candidato a la Asamblea Nacional por el partido Alianza del Lápiz, es decir, de Antonio Ecarri, si no me equivoco. Vamos a hablar de eso, del llamado que hace un sector de la política a esto de abstenerse, por qué esa oposición no buscó candidaturas unitarias, por qué está tan fraccionada la oposición de este país. Yo he visto algunos haciendo campaña, es verdad, pero todo eso lo vamos a conversar. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Les voy a recomendar, a lo mejor ustedes se leyeron apenas El Principito, y muchos de ustedes seguramente ni siquiera saben qué libro es El Principito. A lo mejor leyeron Condorito, probablemente. Pero les voy a recomendar que se lean El Príncipe de Maquiavelo, que ustedes lo mencionan, pero no se lo han leído, estoy seguro de ello. Cosa que se ha hecho muy bien el oficialismo. Divida y vencerás. Y es lo que han hecho con ustedes permanentemente. Dividirles. Y ustedes mismos se dividen porque son una partida de irresponsables. Le voy a recomendar, dice nuestro invitado, que se lean El Principito. Nos acompaña Joel Horta. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Muy bien, Julio. ¿Cuánto tiempo de una entrevista venezolana de televisión? Un gusto. Mira, pero hagamos a pulso, pues. Oye, no tengo problema. Échale. Hagámoslo. Yo siempre lo hago al final del programa, ya que usted quiera adelantarse. Pasar por encima del entrevistado, no hay problema, lo podemos hacer. Capaz me gana. Tú eres un hombre muy fuerte. Pero sin trampa. Tú eres un hombre fuerte. Está bien. Vamos pues. Vamos. Lo voy a dejar ahí para no humillarlo así tampoco. No me humilles, que tú eres más joven y más fuerte que yo. Me quiere hacer trampa. ¿Cómo está? Gracias por venir a este programa. Usted era candidato en unas pasadas elecciones, ¿cierto? Y estuvo en Venezolana de Televisión, en un programa que se llamaba, yo me acuerdo de haberlo visto, este programa que llevaba Verónica Chacón, Omar, vicepresidenta de la Casa. Punto de Encuentro. Estuvo allí una vez, ¿verdad? ¿Cómo no? No me equivoco, yo tengo buena memoria. Yo he tenido la fortuna de contar con la invitación permanente del canal de todos los venezolanos, cosa que agradezco profundamente. Venezolana de Televisión conmigo ha sido siempre muy receptiva y yo eso lo debo manifestar públicamente porque es coherente con lo que profesamos los que no militamos en el extremismo. Más allá que ese extremismo lo llaman a ustedes, a esa fracción de la oposición racional que son unos colaboradores del régimen. Así les dicen. Otros han creado algunos términos como alacranes. Eso no lo inventó la fuerza del chavismo, lo inventó la misma oposición. Pero fíjate, Julio, es que ¿por qué los adjetivos? ¿Por qué los descalificativos? Colaborar con el gobierno para que este país sea mejor es lo que nos tiene que ocupar a todos los venezolanos. Todos quienes estamos en política tenemos que procurar que este país se normalice y sea mucho mejor de lo que es. Aspiramos a un país que todos merecemos. Aspiramos a un país que podamos construir juntos. Aspiramos a un país donde el oficialismo y la oposición se conjuguen para poder tener la Venezuela que todos merecemos. Una Venezuela inclusiva, una Venezuela dialogante, una Venezuela correctiva, una Venezuela lógica, una Venezuela que escape de las locuras o de las ocurrencias de un sector que siempre está llamando a la violencia, a la imposibilidad de comunicarnos y de conectarnos como venezolanos y, en definitiva, quienes estamos haciendo
la terrible y difícil labor de acercar a los extremos, somos atacados brutalmente. Vean que me dice aquí, lo que pasa con esa oposición extremista es que no quiere el bien para el país ni para el pueblo venezolano. Esto lo coloca Giancarlos en el TikTok. Giancarlos tiene toda la razón. El extremismo, de lado y lado, le ha hecho un daño terrible, Julio, terrible a Venezuela. Los extremos se parecen muchísimo y Venezuela es un país permeable, es un país mestizo, es un país donde todos nos parecemos, donde todos nos acercamos y donde después de la cruenta guerra civil del siglo XIX, en nuestro ADN quedó marcado la imposibilidad de volvernos a confrontar como sociedad. Nosotros estamos en el compromiso de querernos, estamos en el compromiso de abrazarnos como sociedad. Es imposible que los odios intestinos de un grupete nos separen como sociedad. Fíjese, yo le quiero hacer una pregunta porque usted me habla casi de dos extremos, de radicales, extremistas. Usted aceptó una candidatura del Lápiz, partido que dice ser de centro. Está ahí, en el centro, no está en ninguno de los extremos. Pero yo recuerdo recientemente, y se lo dije a Antonio Eckarri en una entrevista, se lo voy a decir a usted, ¿por qué aceptar una candidatura en un partido como el Lápiz cuando el papá de Antonio Eckarri apoyó en su momento a ese extremismo y fue parte de eso que llamaban el interinato de Juan Guaidó? Usted lo sabe. Y fue nombrado embajador de Juan Guaidó en Europa. Eso no es ninguna mentira. Yo le preguntaba esto a Antonio Eckarri y él me decía, yo lo califico, esto que hizo mi padre, como un error político. ¿Cómo lo califica alguien que aceptó una candidatura en el partido Lápiz, lo que hizo el papá de Antonio Eckarri? Una tontería, porque el interinato fue una mentira. Pero se puede ir de tontería en tontería y a decirlo así, tan campante. No. Bueno, cualquier cosa yo voy, asumo un cargo de embajador en un país, robo a la República y ahora yo represento un partido político y pongo mis candidatos en la Asamblea Nacional. Qué fácil eso, ¿no? No podemos ir de tontería en tontería, como el presidente Chávez también dijo que no podíamos ir de cumbre en cumbre y de abismo en abismo. En el tema del Lápiz, yo debo decir, y te lo confieso, y a todos tus televidentes, yo estaba en mi casa leyendo un libro de poesía y recibí una llamada de Antonio Eckarri. ¿Padre o hijo? No, del hijo. Y Antonio me dijo, Joel, no es posible que tú no estés en esta próxima legislatura, que va a ser muy importante para la República, por el tema de la discusión de la reforma constitucional, de todo lo que, de lo que viene en adelante, de todo lo que tiene que ver con la verdadera democracia, de todo lo que tiene como resulta un país de encuentro. Y te estoy llamando, me dijo, vente inmediatamente para la oficina. Y me fui. Y allí me ofreció un puesto en la lista nacional del movimiento o de la Alianza El Lápiz, en un puesto salidor, porque no hay quinto malo, dicen los refranes, y así lo asumí, cosa que le agradezco profundamente, porque tú sabes que yo soy independiente, yo no milito en ningún partido político, milité en la Democracia Cristiana hasta el año
2000. Pero eso no responde a mi pregunta, porque yo le digo, ¿usted acepta una candidatura más allá de que lo llamaron? ¿Usted acepta una candidatura de alguien que en la cabeza de ese partido representó a Juan Guaidó en un momento y no le importa? Juan Guaidó... No me responde. No, te respondo claramente. Dígame, sí, yo la acepté porque no me importa. No, sí me importa. Juan Guaidó... No parece, porque si no, no la acepta. Óyeme, no, sí me importa. Juan Guaidó ha sido uno de los grandísimos errores históricos de la política venezolana. Yo en su momento dije que en cualquier país serio Guaidó debía estar preso. El gobierno no lo hizo preso, permitió que se fuera, como está sucediendo en este propio instante con la señora Machado y con todo su grupo. Porque en este mismo momento vemos cómo ese cuento de la operación Guacamaya y de la extracción y de toda esa loquetera, de toda esa payasada, de todo ese montaje mediático que han procurado hacer, el gobierno afortunadamente ha dicho cómo sucedieron las cosas. Ya vamos a hablar de eso, se me estaba adelantando en los temas. Pero bueno, me ha dicho, entonces la aceptó, más allá de esa... Bueno, así es, la cual acepté. Y acepté porque creo que en la Asamblea Nacional próxima tienen que estar hombres y nombres, mujeres y nombres, que representen también la independencia de los partidos políticos. El lápiz está apoyando las candidaturas, por ejemplo, Bueno, de los candidatos o de los gobernadores que ahora quieren ir a la reelección, que están en gobernaciones que son de oposición. Por Sí, apoyó a los 4 gobernadores. ¿Usted apoya, por ejemplo, esa postura del lápiz de ir con Manuel Rosales en el Zulia? Bueno, es una decisión partidista. Pero yo quiero escuchar su opinión Sí, como candidato. Mi opinión es que los 4 gobernadores de la oposición deben tener el respaldo de toda la oposición. Claro, esto se lo pregunto porque caemos en el mismo tema. Volvemos a Usted lo conoce mismo. al Julio de aquí ahora, pero no el de a pulso. Caemos en el mismo tema. ¿Por qué apoyar a Manuel Rosales en el Zulia cuando Manuel Rosales no reconoció los resultados del Consejo Nacional Electoral del pasado 28 de julio? Y además usted sabe que Manuel Rosales tenía sus manos metidas en monómeros, eso es una realidad. Entonces, ¿se puede estar en el extremismo? No, porque usted me critica el extremismo, pero tiene su toquecito del extremismo. No, Manuel Rosales no ha estado en el extremismo durante muchísimo tiempo. Tener sus manos en monómero no es estar en el extremismo. Y lo ha demostrado. Pero no me responde. Ojo, y lo ha demostrado, Julio. Manuel Rosales estuvo preso, estuvo en el exilio, regresó, perdió una elección, la volvió a ganar. Ojo, yo no soy rosalista. De hecho, a mí no me respalda ese equipo del Nuevo Tiempo no está de acuerdo. Del Nuevo Tiempo. El Nuevo Tiempo me ofreció una posición que yo no acepté porque me pareció indigna. Y así lo hice. Porque Pero usted se apoya a Manuel Rosales. no es que yo apoye a Manuel Rosales. Creo que Manuel Rosales ha tenido una conducta que le permite asumir la condición para ser reelecto gobernador del Estado Zulia. No reconocer unos resultados presidenciales cuando usted se está inscribiendo en un poder como el poder electoral, porque yo no es primera vez que yo lo entrevisto a usted y he escuchado distintas opiniones, análisis. No importa que uno diga que el Consejo Nacional Electoral no tiene resultados confiables y yo me puedo inscribir ante eso que yo desprestigio en algún momento por lo que ellos llaman la coyuntura política. El Consejo Nacional Electoral es el organismo constitucionalmente facultado para dirimir cualquier asunto electoral. Y yo,
confío plenamente en lo que allí se decida. ¿Por qué? Porque quien no esté ajustado al tema institucional y constitucional no debe entonces participar en ninguna elección. De modo que lo que decida... Por eso se lo digo, se contradice al decirme eso, porque no quiero hacer hincapié, pero Manuel Rosales no reconoció al Consejo Nacional Electoral, fue al Tribunal Supremo de Justicia, es verdad, pero a su salida de allí dijo, ¿usted quiere conocer los resultados? Métase en una página web y va a conocer los resultados, porque lo que dijo el CNE no es. Y hoy se inscribe, y hoy usted diciéndome eso, que el que no reconoce, que sí reconoce, lo está apoyando. Entonces, para unas cosas sí, para otras no. Fíjate, no, son preguntas que la gente bien, se hace. Está muy bien, Julio, pero el equívoco es no aceptar las condiciones, las posturas de la institucionalidad de los organismos del Estado. Si Manuel Rosales, que para mí en su momento se deslinda del radicalismo de la señora Machado, porque lo hace, se deslinda, y por eso se le permite volver a competir como candidato a la reelección del Zulia, porque el gobierno en eso ha sido absolutamente estricto. Todo aquel que se haya abrazado al corinismo está tachado para participar, cosa con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, porque nadie que procure para este país sanciones, invasiones, intromisión, cualquier actitud que no sea nacionalista, cualquier actitud que no sea racional con lo que está previsto en la Constitución Nacional, es efectivamente un traidor a la patria. Es decir, que usted apoya, por así llamarlo, que Enrique Capriles Radonsky, Juan Requesén, voy a decir algunos porque hay una oposición casi que se rayaba en lo extremismo o se raya con el extremismo, pero está como escondida, no lo veo haciendo campaña. Y Tomás Guanipa participe en este proceso electoral, ¿está de acuerdo? El gobierno lo permite y lo permite, como lo dijo el propio diputado Jorge Rodríguez, en una manifestación de amplitud. ¿Eso enriquece la democracia? Por supuesto que lo enriquece, porque estás permitiendo que participe y se incorpore a la vía electoral, a la vía institucional, quien estaba fuera de ella. Entonces, eso le dice mucho al país de lo que el gobierno aprecia para que podamos entre todos construir la paz. No podemos tenerle miedo a construir la paz. Cuando yo escucho el discurso del presidente Maduro, cuando yo escucho el discurso del ministro Cabello, cuando yo escucho el discurso de los mayores voceros del alto gobierno en función de construir la paz, no puedo estar en desacuerdo en ningún momento. ¿Usted no es de esa oposición que está ardida porque el presidente Nicolás Maduro sostiene importantes acuerdos en este momento con Rusia, con China, por ejemplo? Por Dios, yo toda la vida he dicho que el presidente Maduro debe convertirse en el Deng Xiaoping de América Latina y de Venezuela, porque tenemos que tener un giro en lo económico y el presidente Maduro está empeñado en hacerlo.
Y no podemos tener el complejo desde la oposición de decirlo y manifestarlo y transmitirle al país que eso es lo correcto. En lo que anda la vicepresidenta Delcy Rodríguez, bueno, eso es lo apropiado, eso es lo adecuado. La apertura petrolera, consolidarnos como lo que somos, un país petrolero, gasífero, minero, para poder nosotros ir a una política monetaria que nos permita consolidar al bolívar como una moneda poderosa en base a nuestros minerales que tenemos allí en reservas, no solo petrolera, gasífera, aurífera, acuífera. Tenemos 27, Julio, de los 32 minerales preciosos y no preciosos que existen en el planeta. Si nosotros construimos una bolsa de todos esos minerales y fortalecemos el bolívar en función de lo que tenemos bajo tierra, no tenemos que extraerlo. Y para muestra un botón, así lo hizo Canadá, así lo hizo Estados Unidos de América, así sucedió también en Sudáfrica y en muchísimos países del mundo. Nosotros lo que tenemos que hacer es adecuar las cosas buenas que han funcionado en otros sitios a Venezuela. ¿Para qué? Para que podamos tener una moneda fuerte, para que podamos tener un salario consolidado, para que podamos tener una política educativa, de salud, de servicios públicos que le respondan al ciudadano, para que el venezolano se sienta tranquilo, se sienta conforme. Fíjese, ¿qué opina de ese sector de la política, usted que forma parte de un ala de la oposición, que se alegra por el secuestro de migrantes venezolanos en El Salvador, que se alegra porque dice o menciona no debe comprarse más petróleo a Venezuela, ya que me habla del ámbito energético? ¿Qué opina de ese sector de la política? ¿Qué hacen política con eso? Tratando de arruinar a un país. Que son unos miserables, que son unos irresponsables, que son unos venezolanos porque casuísticamente nacieron aquí, porque tenemos que ser nacionalistas por sobre todas las cosas. El que se empeñe en que las sanciones funcionen sobre Venezuela, el que se empeñe en que vengan potencias a irrumpir en nuestra política interna, el que se empeñe en desdeñar de la venezolanidad es un miserable. Y así hay que decirlo con toda responsabilidad. No es posible pretender rehacer la República sobre las cenizas de la República. Y pensando además el secuestro de esta niña, Maykelis Espinosa. Bueno, Maykelis Espinosa es la muestra de lo miserable de un sector de la oposición extremista en Venezuela. Porque nadie puede apostar, nadie puede querer que a una niña se le separe de sus padres. Nadie puede avalar la conducta absolutamente dislocada del Departamento de Estado estadounidense sobre el tema migratorio venezolano. El que esté de acuerdo con eso está... Más allá de que es un derecho, ¿eh? Bueno, está absolutamente enajenado, Julio. Porque
el derecho internacional público, quienes estudiamos derecho, quienes nos formamos en el derecho, establece claramente que esas son atrocidades y que son delitos. Porque... ¿Qué delitos se cometen en el ámbito internacional cuando Nayib Bukele hace estas cosas? Bueno, Bukele se ha convertido... Con Donald Trump. Bueno, Bukele... Claro. Bueno, es que, fíjate tú, tocando ese punto, Julio, que es muy importante. Claro, porque ya vamos a hablar de la candidatura, que también hay que escuchar las propuestas, es muy importante, porque cuando uno va a una candidatura, vamos a hablar no es de que eso. me llamaron, es que también existen unas propuestas y me imagino que las hay. Vamos a hablar de eso. Ya me dijo de La Paz, es una de las tantas. Vamos a hablar de eso. Pero fíjate tú, la democracia occidental, como la conocemos originalmente, la democracia rusoniana, derivada de la Revolución Francesa en el siglo XIX, viene en decadencia. Tanto que en China no tenemos un presidente, tenemos un emperador. En Rusia no tenemos un presidente, tenemos un zar. Y ahora en los Estados Unidos de América no tenemos un presidente, tenemos un rey. La democracia tradicional como la conocemos, la democracia occidental, viene en decadencia. Y en Venezuela vamos a un proceso, y ahora en este mismo tema de la reforma constitucional, de evolucionar de lo que se conoce como el Estado republicano, el Estado burgués, al Estado comunal. ¿No le gusta el Estado comunal a usted? ¿No cree en eso? Yo no tengo problema con las comunas. La primera comuna se fundó en París y sabemos que las comunas tienen un ámbito de competencia. En toda Europa existen las comunas. Y en los propios Estados Unidos de América existen las comunas. Yo no le tengo animadversión a las comunas. ¿Y al Poder Popular? Menos. Tenemos que entender que la transformación y la revolución avanza para evitar lo que siempre ha sucedido en todas las revoluciones, que es que se estancan en la revolución, en la sustitución de las élites. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes una nueva élite económica, una nueva élite política, una nueva élite militar, estas se aburguesan y no quieren salir del poder. Y ahí se trancan las revoluciones. Eso es histórico, ¿eh? Esto no es una cosa que a mí se me ocurre. Están los libros, ¿eh? Son los libros. Eso está en la historia. No lee El Principito, pero está. Bueno, porque como lo pusieron al inicio, Sí, sí. Eso aquí, es culpa de Omar López. aquí muchos dirigentes de la oposición lo que se leen es El Principito, o lo medio leen. Entonces construyen repúblicas aéreas y se creen unos cuentos, ojo, y es un libro, un librazo, pero el gobierno sí se lee, interpreta y ejecuta El Príncipe de Maquiavelo. Y ese divide y vencerás es lo que le ha permitido al gobierno. Es decir, que usted me dice que no hay una oposición que está dividida por no ser una oposición acertada, que es culpa del gobierno. No hay un sector de la política de la oposición que no se puede poner de acuerdo. Ojo, no es culpa del gobierno. El gobierno está haciendo muy bien su trabajo. El gobierno no se deja tumbar. El gobierno no se deja dividir. El gobierno no se deja fracturar. Ellos están haciendo su trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa con la oposición?
Hasta Pues, la racional. Voy a sacar la extremista. ¿Qué pasa en la oposición racional? Bueno, que hay una guerra de egos. ¿Por qué Antonio Carri, que usted le tiene mucho cariño, que lo llama y le dice una candidatura, no puede aceptar darle la mano a Copey? ¿Por qué no le puede dar la mano a Bernabé Gutiérrez? Y usted sí se la puede dar, ¿o no? ¿O usted ahora se afectó con el virus del lápiz que dice que no se puede? Para nada. Yo escribo con lápiz, yo escribo con bolígrafo, yo escribo con crayola, yo escribo con crayones, yo escribo con acuarela. Yo soy un hombre de la amplitud. Por eso es que sigo siendo independiente. Ahora, agradezco a la Alianza del Lápiz el que me haya podido postular, porque si no, sencillamente, te lo comento aquí, entre nosotros. Sí, casi nada. Casi nada, pues. Ajá. ¿Qué me ofrecieron a mí las otras plataformas? Bueno, ir muy lejos en la posibilidad de ser parlamentario. ¿Por qué? Porque lo primero que te preguntan es, ¿y a ti quién te paga? ¿Quién le ofreció eso? A ver. ¿Y a ti quién te paga? No le tiene que decir todo. No puedo ocultar las cosas. Bueno, yo hablo con claridad. Por eso, ¿quién le ofreció eso? Y creo que me he ganado... ¿Por qué no decirle, bueno, le voy a dar una candidatura en la Asamblea y ofrecerle otras cosas? Bueno, ¿por qué? Por mi condición de independiente. ¿Quién se lo ofreció? Me lo Se habla por la calle del medio. Me lo ofreció la plataforma de Nuevo Tiempo y de la organización que ahora le autorizó el gobierno a Enrique Capriles en una posición absolutamente inaceptable. Debo decir que Luis Emilio Rondón se portó conmigo como un caballero, como un señor. Así lo debo manifestar. De igual manera, en la otra plataforma, lo mismo sucedió con Luis Augusto Romero y Timoteo Zambrano, quienes... De Avanzada Progresista. Avanzada Progresista. Cambiemos. Y Cambiemos. Quienes me manifestaron la voluntad para que yo estuviese en la Asamblea Nacional, pero en una posición que dignamente yo no estaba dispuesto. No estaba de acuerdo, pues. No estaba de acuerdo. Y se los manifesté, siendo mis grandes amigos. ¿Quiénes son esos de los egos en la política de la oposición racional? Todos. Es complicado ponerse de acuerdo. Todos. Tú sabes... Menos usted. Usted me dice que yo tampoco. Usted sí tiene su ego. Todos tenemos un ego. Ojo, el que no tenga ego no tiene autoritas moral para sentirse adecuado para ocupar cualquier responsabilidad. El ego es importante. Ahora, el superego, el supraego... Eso es otra cosa. Es otra cosa y es lo que te desfigura como ser humano. Es lo que te transforma como ser humano. Pero todos tenemos que tener autoestima. Todos tenemos que tener... El valor, ¿eh? El valor, la proporción, la capacidad para asumir lo que somos como seres humanos. Y en el caso de la política, en el caso de la comunicación, donde estás tú, es muy importante tenerlo, porque si no, no tendríamos la capacidad de hablar, comunicarnos y decirles a la gente lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando. Ahora bien, ¿cuáles son las propuestas que usted como candidato quisiese plantear en la Asamblea Nacional? Si usted es electo y conoce, yo diría que los resultados los van a dar el 26 de mayo, más que el 25. Usted sabe que la jornada es bastante amplia. Son muchos diputados, están las gobernaciones y los consejos legislativos. Si usted tiene la posibilidad de tomar la palabra en ese momento, en su curul, en la Asamblea Nacional, ¿cuál sería esa palabra que usted le daría al país como una gran propuesta? Fíjate, Julio, hay varias cosas fundamentales, importantísimas. La primera tiene que ver con la educación. Yo creo fielmente
en la propuesta del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. La escuela como pilar fundamental para el desarrollo social. Esa es la génesis de ese partido, creo yo. Bueno, esa es la génesis, pero además como lo fue del movimiento electoral del pueblo, que originó la primera división, El MEP. el MEP, de Acción Democrática. Recordemos que Prieto no fue presidente por un accidente histórico y fue lo que permitió que el presidente Caldera resultase electo la primera vez. Porque el propio Betancur, buscando la alternancia en el poder y en ocasión de la división de Acción Democrática, por 30.000 votos gana el presidente Caldera. Pero Prieto obtiene una votación inmensa. Era el ala de la izquierda de Acción Democrática. Y se basaba fundamentalmente en el tema educativo para el desarrollo social, para el crecimiento de la sociedad, para desplazar la incultura por la cultura popular. ¿Cuál sería la otra propuesta ahí? Hay una propuesta, más allá de la educación. Hay una propuesta que es vital. Nosotros tenemos dentro de la reforma constitucional la posibilidad luego de modificar la ley de hidrocarburos. Venezuela es un país petrolero. En los próximos 100 años, gústenos o no, nosotros seguiremos viviendo del petróleo. Vamos a seguir viviendo de ello. Ahora, no solo para extraer petróleo y exportar petróleo, sino para construir una industria petroquímica poderosa, la más grande de América Latina, la más grande del continente, y convertirnos nosotros en transformadores de nuestra propia materia prima. Pero también nosotros, Julio, tenemos una capacidad gasífera brutal. Somos la sexta potencia gasífera del planeta. Y nosotros ese negocio lo tenemos abandonado. ¿Y por qué entonces modificar la ley? ¿Qué modificar? En los mechurros del Furrial se quema energía gasífera que da para alimentar a toda Venezuela. A toda Venezuela. Entonces eso hay que rectificarlo, hay que modificarlo. Nosotros tenemos que ir, por ejemplo, a buscar cómo nuestro oro convertirlo en reservas probadas para fortalecer nuestra moneda. El bolívar. ¿Desde cuándo tú no tienes una moneda en el bolsillo? Todos los que estamos aquí en este estudio. ¿Desde cuándo no tenemos? Y todos nos acordamos cuando nos dan un fuerte. Yo me acuerdo cuando me dan un fuerte, esa era toda una semana y uno compraba un perro caliente por $1 y el medio era un medio y la locha era una locha. A lo mejor la gente no tiene memoria y no se acuerda, pero no hablemos solo de la moneda. ¿Desde cuándo no tienes un billete en el bolsillo que no sea $1? Esa es una realidad. Ahora, vamos a una política de multimoneda. Vamos a hacerla, vamos a construirla, sin complejos, como lo hicieron los chinos. Yo quiero que el presidente Maduro tenga la valentía, como ha demostrado ser un hombre valiente, corajudo, y decir, sí, vamos en una transformación del tema económico. Ah, es el modelo chino, asumamos el modelo chino.
la reunión que ha sostenido el presidente Maduro con el presidente Putin, extraordinario. Y con el presidente de China el día de hoy. Extraordinario. Y con el presidente chino. Porque Xi Jinping, ¿qué es? Xi Jinping es la contracara de Trump. Y se le paró enfrente. Tanto así que hoy Donald Trump dijo, bueno, voy a reducir los aranceles a China. No aguantó. Es que no puede aguantar esa mecha porque es un bravucón, porque es un charlatán, porque nadie puede sostener lo insostenible. El propio primer ministro canadiense le dio una lección en la última reunión que sostuvieron. El tema arancelario es una estupidez que solo maltrata al pueblo estadounidense. Más allá que uno recuerda, hay que decirlo, ¿no? En son de chiste, pero uno recuerda a Daniel Noboa, por ejemplo, a Javier Milei diciendo a través de redes sociales, gracias Donald Trump por colocarme aranceles, pero los más bajos. Cosas risibles de la política internacional de algunos presidentes. Fíjate, es que hay presidentes y hay residentes de los palacios de gobierno. Son dos cosas muy distintas. Los presidentes asumen con responsabilidad y autonomía el carácter de gobierno que tiene que tener su propia gestión. Y vemos en América Latina, y a mí eso me preocupa como venezolano y como latinoamericano, que ante locuras como las que se presentan en la política estadounidense y en la propia comunidad europea, Y en algunos países amigos. no tengamos nosotros una política de bloque, una política latinoamericana. Eso es dramático. Bueno, y algunos organismos importantes, como el ALBA, por ejemplo. Está bien, Como la CELAC. pero no existen, no tienen la resonancia que tuvieron en algún momento, porque solo Chávez tuvo la voluntad de montarse en ello, y en ese tiempo el actual presidente nuestro, Nicolás Maduro, era canciller. Pero esa política se abandonó. Esa es la verdad. Se abandonó. Bueno, algunos por sus diferencias políticas también. Y no tenemos la fuerza regional que tuvimos en su momento. Eso hay que retomarlo. América Latina tiene que ser un bloque. Tiene que ser sólido como fuerza regional para confrontar las políticas injerencistas sobre nuestra región. Fíjese, hablando del tema de los países de la región, es impresionante, ¿no? Yo veía uno de estos días, hay alguien que está ahí luchando por las reformas, si no me equivoco es Gustavo Petro, con el tema de la reforma que quiere realizar, hay unas manifestaciones en su contra, él no está como muy de acuerdo. Pero ayer yo veía una declaración, es lamentable, de algunos países vecinos y algunos que se han dedicado a la política, y quiero escuchar su opinión en torno a este tema, que era el embajador, no sé si usted lo recuerda, de Colombia en Venezuela. Sí, cómo no. No recuerdo ahorita su nombre, usted no sé si lo recuerda, me lo dice, pero ese embajador, Omar ha dicho el día de ayer que él es adicto, pues. Sí, adicto a los estupefacientes, ¿qué puede hacer? Y es el ministro de Interior, si no me equivoco en este momento, de Gustavo Petro. El nivel tan bajo de decadencia de algunos en la política. Fíjate tú. Armando Benedetti es su nombre, me dice Armando Benedetti. mi productor. Oye, ¿será que me pueden regalar un poquito de café? ¿Cómo no? Claro que sí. Por favor.
Estamos en vivo, pasa por acá. Gracias, estamos en vivo. Ya ha hecho dos cosas, dos jugarretas. El pulso y el café. Muy Está amable. bien. Ajá. Ajá. Fíjate tú, Gustavo Petro ha sido un presidente muy particular que irrumpió en la política colombiana para también oxigenar la posibilidad de disminuir la política del conflicto en ese país. A Petro se le acusa de cualquier cosa. Ahora, volvamos a lo mismo. Volvamos a lo mismo. Hitler era astemio y Churchill se tomaba una botella de whisky todos los días. ¿Quién era mejor ser humano? ¿Y quién ganó la guerra? Entonces, ese tipo de cosas que distraen la atención de la política, para mí Petro ha sido un gran presidente de Colombia. Falta Para mí, aquellos que apliquen la política con P mayúscula. Yo eso se lo he escuchado al presidente Nicolás Maduro, pero es verdad. pero es absolutamente cierto, ¿vale? Porque es que nosotros, de gigantes de la política, pasamos a tener pigmeos de la politiquería. Hombres grandes en Venezuela, grandes en Venezuela. En estos días, el 6, se cumplió aniversario de la muerte de José Antonio Páez. Y un periodista colombiano le hizo una entrevista en Nueva York, su última entrevista, y le dijo, caramba, presidente Páez, ¿cómo es que usted es un hombre fuerte, un hombre tan corajudo, un hombre tan valiente, un hombre tan brutal en las batallas? Fue comandado por un hombre flaco, débil, pequeño, como lo fue Bolívar. Y Páez le dijo, usted se equivoca, Bolívar fue mucho más grande que yo. Esa magnanimidad de Páez es la que le falta a muchos de nuestros dirigentes, porque no tenemos líderes. Hay una crisis de liderazgo brutal, Julio. Tenemos tan solo dirigentes y la mayoría no son buenos. Fíjese, yo que lo sigo en redes sociales, he visto algunos videos, ¿cómo va la campaña? ¿Cuándo acercarse a los barrios? Porque yo he visto algunos videos suyos, pero lo veo ahí que graba y dice algún mensaje, está bien, es parte también de las redes sociales, también llegan a veces mucho más que las visitas a los barrios. Vamos a ver a Joel Horta en los barrios de diferentes estados del país. Fíjate. ¿O no está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo que hay que patear la calle. Casa por casa. Óyeme, yo pateé la calle. Julio, tú quizás no habías nacido. ¿Cómo aseguro? O a lo mejor estabas muy niño. Pero yo fui concejal de Baruta en el año 92. No, se había nacido, claro. Bueno, 4 años. Tenías 4 años. Ya yo estaba pateando los barrios de Baruta. La Palomera, El Placer de María, Las Minas, Las Minitas, Santa Cruz del Este. Y luego, cuando fui diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda, me correspondió acompañar a un gran gobernador, como lo fue Arnaldo Arocha Vargas, y visité todos los barrios y los sectores populares del Estado Miranda. ¿Y ahora? Luego lo hice con Enrique Mendoza, porque mi segundo periodo parlamentario, el gobernador era Enrique Mendoza. ¿Que le gusta la comunicación que se hace en Venezolana de Televisión? ¿O le gustaba? Bueno, es que... es que en el 2002 le dio además a este canal y lo apagó. Bueno, es que este es el canal de todos los venezolanos. Pero no era el canal de ese personaje.
Bueno, ese es su problema, Dios lo tenga en la gloria. Los ángeles digan amén, pero así como cometió errores, tuvo también grandes aciertos, porque los hombres nos construimos de errores y de aciertos. Entonces, estamos nosotros permanentemente construyéndonos en ese ámbito tan difícil que es hacer lo correcto. Yo procuro hacer lo correcto. Me equivoco, pido disculpas. A veces probablemente no lo hago. Con los años uno deja de ser arrogante, con los años uno deja de ser prepotente. Los años lo van cambiando a uno y nos estamos haciendo cada día más dignos y más potables para la familia y para la sociedad toda. Por Fíjese, eso estamos en esto. Ya para concluir la entrevista, ha pasado muy rápido el tiempo, siempre lo digo en la mayoría de las entrevistas, pero pasa muy rápido, ya son las 11:03 de la noche, 11:03, 11:02, tiene el digital. No, pero es temprano, ¿vale? Deberíamos estar aquí como hasta las 12 de la noche, ¿vale? Le pregunto lo siguiente, por favor. Mañana va a participar en el simulacro electoral que ha planificado el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto que sí. Uno de los grandes errores de la oposición venezolana es dejarle todos los espacios al oficialismo. Entonces, mañana el simulacro va a ser un evento del PSV, que es el único partido de masas que existe en Venezuela, con una estructura piramidal, con una estructura estalinista, donde las bases toman decisiones, pero al final, en la cúspide, después del comando de la revolución, el propio presidente Maduro como presidente del partido, porque hay una conjunción del partido Estado, del partido gobierno, eso es una realidad. La oposición lo que tiene son tarjetas para postular y pequeños partidos de cuadros. Pero sí va a participar mañana. Por supuesto que sí. Yo voy a participar, yo voy a mi centro y acudo. Hay que familiarizarse con el proceso. Es que tenemos que hacerlo. Tenemos que entender que la institucionalidad democrática es la única garante de la paz de la República. Quien no apueste a eso está totalmente equivocado y dislocado. ¿Dónde quedan los llamados a abstención de los sectores de siempre? De los sectores que cuando ganan reconocen los resultados, pero cuando pierden llaman al fraude. Mira, Julio, yo te voy a decir una cosa, y con todo el respeto. Hay gente que guarda algunas formas, y entonces dicen, yo respeto a los abstencionistas, y que ellos, quien se abstiene, está regalando el mayor poder ciudadano que nos da la Constitución, que es el ejercicio del voto. Y quien se abstiene es el mayor colaborador del gobierno. Entonces, que no se quejen cuando llamen a la abstención, como lo hicieron en el 2005, y le permitieron entonces a la Asamblea Nacional montar todo el tinglado jurídico político porque no hubo un diputado de la oposición. Ahora mismo la oposición tiene tan solo 20 parlamentarios. Si hay una participación importante en el próximo proceso, ese
número de diputados debería pasar de 20 a 60 u 80 parlamentarios. Y esos 4 gobernadores deberían pasar de 4 a 8 gobernadores. Ahora, si la gente se enamora de la abstención, el gobierno, el oficialismo va a ocupar todos los espacios. Yo, si no hubiese estudiado humanidades, probablemente no me hubiera graduado de bachiller. Pero yo me acuerdo solo de una clase de física que me la daba el profesor Pasquier y decía, los espacios vacíos se llenan. Si no los llena, Lo ocupa otro. lo ocupa otro. Así de sencillo. Fíjese, voy a leer unos comentarios. Tiene 3 minutos para responder. No se ¿Cómo me no? extienda en el análisis. Sálgase del cuerpo. No soy de analista. candidato, me meto en el análisis. Mira, dice rapidito aquí, dice, buenas noches. Julio, soy Pedro de Santiago, referido a los refugiados en la Embajada Argentina, en el relato de que fueron rescatados por Iván Simonovi, por Rubio, pero seguro fueron teletransportados, no dispararon un tiro, pero ¿cómo se explica que obtuvieron salvoconducto? Esa narrativa, por ejemplo. Es que esa es una narrativa que es una payasada. Es la misma narrativa Julio, de que Edmundo se juramentaba el óyeme, pasado 10 de enero. eso es una payasada. Eso lo logró la Cancillería venezolana con el Departamento de Estado estadounidense. Y lograron que esos señores que estaban allí se fueran. Punto. Dice por aquí, saludos, excelente programa, Beatriz, desde Carora, Estado Lara. Dice, buenas noches, camarada, el entrevistado creo que es revolucionario. Un comentario. Óyeme, yo soy un opositor revolucionario. Esa es la verdad. Mira, aquí hay un comentario, dice, buenas noches, señor Riobó, un poco largo, pero voy a llegar hasta ahí. Y a su invitado, soy John López, se puede percibir que su invitado es un señor muy centrado y honesto en su hablar. Me gustaría saber qué piensa sobre el nuevo Papa, León XIV, o 14º. Fíjate que yo vengo de la democracia cristiana y León XIII, el Papa León XIII, escribió una encíclica papal muy importante llamada Rerum Novarum. Y esa encíclica papal, Rerum Novarum, básicamente se planteó la necesidad de proteger al trabajador. Hubo 2 grandes encíclicas papales centradas en el tema social, la Rerum Novarum y la Populorum Progressio. Ambas fueron muy revolucionarias dentro de la Iglesia por su carácter social, porque bien lo dijo el Papa Francisco, el tema de la paz en la humanidad tiene que ver, Julio, con la justicia social y la posibilidad de establecer el bien común. Por eso, cuando se habla de la necesidad de restablecer el humanismo cristiano, estamos hablando de la posibilidad de darle a cada quien lo que en justicia le corresponde. Y ese es el verdadero bien común. Bueno, agradezco a Joel Horta. Gracias, Mucho éxito hermano. en la campaña. No me Bien. dijo si lo íbamos a ver en los barrios o no, y no me contestó lo de Bukele tampoco. No, si me vas a ver, ¿qué te puedo decir de Bukele? Que es un troglodita de la política. Bueno, agradezco su participación en este programa a pulso. De esta manera nos despedimos. Agradezco a mi casa venezolana de televisión por transmitir este programa en tiempo real. Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Tele Aragua, TV Fan, la Radio del Sur, por transmitir el espacio. Y si sintonizó tarde, lo puede disfrutar el día de mañana por TVs a las 10 de la noche. Nos despedimos y los dejamos
con un ciclo de cine que está transmitiendo Venezolana de Televisión, una película rusa a propósito del 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria. Nos despedimos y nos vemos el próximo viernes por aquí, por mi casa, Venezolana de Televisión. Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas, una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años y en nuestro primer año lo logramos. De reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800.000. De lo que es el milagro económico de Majaguas.